Empiezo por el eurodiputado, por el señor López Aguilar. Comparte la visión de Chema Gil. Hablaba él, decía, Orodenka, ha dado un nombre, Orodenka, en el oeste de Ucrania, que es una ciudad de unos 10.000 habitantes aproximadamente, 55 kilómetros cuadrados. Dice, las imágenes que hemos visto en Bucha van a ser nada comparado con lo que vamos a dar en Orodenka. Claro que la comparto y subrayo que nos encontramos ante una situación en la que Putin controla absolutamente el cuadro de situación y por tanto él es el responsable, él es el que está haciendo la guerra, solo él puede pararla o solo acabando con Putin se puede dibujar una posibilidad de una reconstrucción de una relación con una Rusia post-Putin, porque lo que está claro es que se ha embarcado en un camino sin retorno, absolutamente destructivo. Se está barajando la posibilidad de poner en marcha un tribunal penal especial que pueda dar cuenta de los crímenes de guerra de que ya tenemos conocimiento, desde la presunción de que son muchos más aquellos que todavía están por descubrir. Y hay que saber que Putin tiene en estos momentos un poder imparangonablemente superior a ningún otro gobernante sobre la tierra en su propio país. Son 130 millones de habitantes, la mayor parte de los cuales por debajo del umbral de la pobreza, sometidos, por tanto, a un monopolio de la formación de opinión en un régimen donde no hay opinión pública, donde no hay contrapesos, donde no hay contrapoderes, donde puede dar una orden ejecutiva que tenga, por tanto, en la cadena de mando la peor implementación imaginable, la más cruel, la más salvaje, sin responder ante nadie, donde puede liquidar a cualquiera. ¿Ucrania tiene alguna posibilidad, señor López Aguilar, de ganar la guerra? ¿Ucrania tiene alguna posibilidad, creo? Está todo por desovillar. Creo que son muchas las incógnitas en estos momentos. Se ha dicho con claridad que Ucrania no tiene un armamento ni una estructura militar parangonable a la de Rusia. Para empezar, Ucrania entregó su arsenal nuclear, que lo tuvo, a Rusia, desde el bien entendido de que iba a ser parte de un partenariado en el que una guerra de agresión no formase parte de lo imaginable. Y ahí lo ve. Ahí vemos a Zelensky y todo su gobierno, pues por toda Europa pidiendo armamento, armas. Lo ha pedido en todos los congresos, Nicolás. Me gustaría preguntarte, la OTAN parece estar más dispuesta que nunca a plantar cara a Rusia y se abre, como estaba diciendo López Aguilar, a enviar armamento pesado con vehículos blindados, con tanques, con sistemas antiaéreos a medio alcance. ¿Esto va a permitir que el ejército ucraniano pueda contraatacar sin tener que esperar a que los rusos se agoten y abandonen su territorio? Bueno, es la esperanza que queda, ¿no? Quiero decir, como bien decían los representantes ucranianos, no necesitamos palabras, lo que necesitamos son armas. Y efectivamente es lo que están pidiendo y además tienen toda la legitimidad del mundo para solicitarlo, puesto que el derecho internacional permite a cualquier gobierno, más en este caso un gobierno legítimo, desde luego bastante más que el ruso, permite a cualquier gobierno solicitar la ayuda, la asistencia militar, incluso con mayor alcance del que está. Y si no se llega más allá es por los riesgos de que, bueno, de que esto se desencadene una respuesta aún mayor, pero que desde luego tiene la posibilidad de asistirle, sí. Yo diría que la obligación jurídica y hasta moral. Sí. Dime. No, que estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando del enemigo injusto. Claro que tendríamos la obligación de socorrerlo. Antes estaban preguntando, ¿quién ganará la guerra? Parece que militarmente está claro quién la va a ganar, a no ser que haya un cambio radical de postura por parte de la OTAN y por supuesto, estando todos de acuerdo dentro de la Unión Europea, que parece que cada día que pasa, pues la opinión pública podría estar más de acuerdo, no solo en las armas, sino en otro tipo también de material que les pueda ayudar. Con palabras, desde luego, no van a ganar la guerra, pero sí la van a ganar moralmente. Existen pruebas de que Rusia ha lanzado bombas de fósforo sobre Ucrania y según la inteligencia norteamericana, podría acabar utilizando también armas biológicas y armas químicas. ¿Piensas que eso acabará ocurriendo? Con Putin todo puede ocurrir, o sea, descartarlo. De hecho, yo creo que si no hemos intervenido o si la OTAN ha tomado la decisión de no dar un paso más para evitar un posible conflicto que cogiera una mayor escala, o lo que comentaba el compañero, que pudiera utilizar las armas nucleares, porque vamos a descartar las otras. Es posible, claro que es posible.
Sí, forma parte en estos momentos del desconcierto que ha generado el constatar con quién nos estamos jugando los cuartos. Todo el mundo se siente engañado por Putin durante demasiados años. Hay un movimiento autocrítico que está recorriendo Europa con respecto de cuánto se ha intentado construir una relación diplomática confiable con un sujeto que ha acumulado en el curso del tiempo un poder superior a ningún otro gobernante sobre la tierra y le convierte, por tanto, en estos momentos en un actor impredecible. Hay incluso un enfoque psicoanalítico con respecto del personaje que no nos ayudará mucho, pero lo cierto es que tiene el botón nuclear, que Rusia atesora un arsenal nuclear incuantificable con el que podría destruir el planeta. Y una persona que está haciendo lo que está haciendo, que está agrediendo de forma tan salvaje el derecho internacional, que está llevándose por delante de forma tan cruel y despiadada vidas inocentes de civiles, que sabe que buena parte del mundo con el que ha tenido relaciones diplomáticas estables durante tiempo le está señalando ahora como un criminal de guerra sin otro horizonte posible que un tribunal penal internacional. Ya solo le queda morir matando. Claro, pero todo eso que está diciendo el señor López Aguilar está muy bien, pero a pesar de esas devastadoras imágenes que nos están llegando desde Ucrania, que las estamos viendo todas, de la represión, usted lo ha dicho, que existe en Rusia, la popularidad de Putin sigue aumentando, se ha disparado al 83% en su país. ¿Cómo es posible que el pueblo ruso respalde de una manera tan mayoritaria esta guerra? No podemos de ninguna manera validar nada que se parezca a una especie de crecimiento en las encuestas propagado por Putin, porque Putin está, lógicamente, no solamente manipula el proceso informativo en Rusia por completo, sino que puede incluso verter mentiras como las vierte y formaba parte además del escenario de riesgos al que nos enfrentamos. La ciberseguridad, las fake news, la desinformación, la manipulación, la distorsión informativa. ¿Qué podemos saber realmente lo que piensa el pueblo ruso cuando en su mayoría vive en zonas rurales, en una población extremadamente dispersa en el territorio, con una densidad de población bajísima? Hay apenas unas cuantas ciudades pobladas en Rusia y donde la única fuente de información es la oficial, para que todo el mundo lo entienda, una especie de nodo perpetuo en el que Putin controla cada elemento de información que pueda llegar al pueblo ruso. Luego, cada una de sus puestas en escena está manipulada de principio a fin. Él ha tenido el otro día un baño de masas en un estadio, no es el primero, hizo exactamente lo mismo cuando agredió a Ucrania con Crimea y luego montó un gran escenario, una gran parafernalia de autocelebración en la que da la impresión de que estaba exultante de popularidad. Todo está fabricado, son personas pagadas, son personas serviles, son personas que han sido instrumentalizadas para llegar allí y aplaudirle dando la imagen del gran líder. ¿O acaso podemos creernos cuando vemos a Kim Jong-un en Corea del Norte? 200.000 personas había en el estadio que está diciendo Juan Fernando López Aguilar. Nicolás. No, sí, desde luego son personas con una psicología narcisista, entonces al contrario se refuerzan. Y respecto a los límites que pueda tener Rusia a la hora de utilizar armas, todo. No va a tener ningún límite, no tiene ningún límite moral. Jurídicos tendría muchos, pero moral ninguno. Ya lo hizo en Siria. Quiero decir, la masacre que se organizó en Siria y el apoyo que hizo al régimen de Bashir al-Assad demuestra la ausencia total de criterios morales a la hora de... cuando estás apoyando a un régimen que está masacrando a sus propios ciudadanos y apoya esa situación. Se utilizaron armas químicas, Obama se había comprometido a actuar en ese caso, la respuesta fue muy endeble y Putin ha tomado nota de que efectivamente que la respuesta occidental fue endeble. Si es endeble la de Estados Unidos, nadie más le va a toser. Así que creo que va a sentir que tiene el campo libre para actuar. Sí, por eso mismo me preocupa, porque si no actuamos, si él sigue pensando que puede entrar en un territorio, en una soberanía, y no pasa algo más allá que sean unas sanciones económicas que son potentes y que son importantes y que no tienen parangón, o sea, no ha ocurrido nunca en la historia algo igual, pues él tendrá la tranquilidad de decir, yo tengo por fortaleza. Aquí yo creo que la discusión es, nos arriesgamos a que pueda ocurrir lo que todos tememos que pueda ocurrir, o ganamos tiempo y le dejamos una salida para ganar nosotros más tiempo, para que Europa se arme, para que podamos entre todos evitar y no cometer los errores que cometimos en el pasado, en el 2014. De todas las atrocidades que ha cometido el ejército ruso, la matanza de Bucha es de momento
la que más estupor ha causado. Estamos pendientes de esas imágenes que nos puedan llegar mañana de Orodenka. Pero el testimonio de estas 3 jóvenes es devastador. A mí me gustaría preguntarle a la mesa si estamos ante un crimen de guerra o un genocidio. En derecho penal los delitos se sustancian en un juicio, pero estamos ante crímenes de guerra, esto es evidente. Estamos ante una agresión prohibida por el derecho internacional, incluso el derecho que regula la guerra. Hay reglas para la guerra y estamos ante la acumulación de evidencias incontestables de que Putin ha traspasado todas las fronteras imaginables y ha incurrido en delitos de guerra, en delitos de lesa humanidad. Esto no creo que esté en estos momentos en duda, pero lo que cabe pensar es de qué modo puede pararse esta maquinaria, cómo puede erosionarse el poder de Putin. Yo acabo de venir de Estrasburgo, donde el Parlamento Europeo ha resuelto incrementar la presión sobre el régimen de Putin y, por supuesto, sobre los Estados miembros y sobre la Comisión para endurecer las sanciones. Y ha ordenado el cese inmediato de importaciones de todo tipo de combustibles de Rusia, el carbón, la energía nuclear, pero también el petróleo y el gas, a sabiendas de que esto tiene enormes costos para algunos países que son altamente dependientes del gas ruso. Es el caso notorio de Alemania. Pero desde luego hay que incrementar la presión y hacer daño donde a Putin pueda dolerle para parar esta matanza. Me gustaría retomar esa pregunta que le hacía antes al eurodiputado. Nicolás, Raquel Lucía, los dos son expertos en derecho. Estamos ante un crimen de guerra, ante un genocidio, y otra pregunta añadida. ¿Cómo conseguir que Rusia responda ante tanta matanza? ¿Confían en que Putin pueda ser procesado algún día? A ver, la figura penal que le corresponde es la del crimen de guerra en general. O sea, son todo tipo de crímenes cometidos o conectados con un conflicto armado, como ocurre en este caso, un conflicto armado internacional. Y es evidente que son crímenes de guerra porque, como hemos visto todos estos días, se han atacado objetivos no militares, desde residencias, escuelas, hospitales, hasta población civil. Es decir, objetivos que no están permitidos y cuya comisión provoca crímenes de guerra. Crimen de genocidio no, porque es un crimen muy estricto, muy riguroso en las condiciones para que se puedan demostrar. Están conectadas con la del régimen nazi, con el holocausto judío, y eso es lo que explica que en 1948 se aprobara la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Es decir, es justo después de la Segunda Guerra Mundial y al hilo de los crímenes que habían cometido los nazis, no. Lo que sí podría haber, además de crímenes de guerra, serían crímenes de lesa humanidad. En este caso, parece, incluso antes, el experto que ha intervenido antes señalaba que había una grabación donde se daban órdenes a los soldados de acabar con la población civil. Claro, si ya estamos ante un ataque sistemático, planificado contra la población civil, que está vinculada por un vínculo nacional, estaríamos también ante un crimen de lesa humanidad. Pero no tengamos, quiero decir, a veces tengo la impresión de que decimos que genocidio no es suficientemente grave, no es gravísimo. Crimen de guerra es gravísimo. Raquel Lucía, la pregunta que nos hacemos todos, ¿Putin será procesado? Yo creo que terminará muerto antes de ser procesado. O por lo menos yo espero que eso llegue antes, porque los tribunales, bueno, tenemos ya ejemplos, Nuremberg existió y fue importante, puede ocurrir, pero eso tardará en lo que llegas a todos los procesos. Entonces, espero, o yo en mi opinión creo que la solución sería que él desapareciese de la vida política. Pero hay algo que me importa puntualizar, y es que estamos focalizando en Putin porque evidentemente Putin controla toda la maquinaria de guerra, como controla todo el aparato de inteligencia, como controla los servicios de seguridad, como controla el ejército y controla también la justicia, la fiscalía, la represión. Antes comentabas, por ejemplo, su popularidad. No es difícil cuando estás metiendo en la cárcel con penas de hasta 15 años a cualquiera que se atreva a manifestarse contra la guerra en Rusia, en cualquier forma. Pero hay que saber que el derecho internacional que organiza el Tribunal
Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma, permite incriminar no solamente a Putin, sino a toda la cadena de mando que haya ejecutado crímenes de guerra. Por tanto, es Putin, toda la cadena de mando y los responsables directos de las ejecuciones ordenadas por Putin, sus cómplices y también quienes hayan participado en la financiación. Hay un conjunto ya de causas internacionales, hay una casuística en el derecho internacional, en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional que permite incriminar a quienes hayan financiado, colaborado o sido cómplices. Queda bien la aclaración. Nicolás, ¿querías hacer una puntualización también? ¿no? Que evidentemente no es necesario crear ningún tribunal especial, es que la Corte Penal Internacional ya tiene competencia. De hecho, ya está activada, quiero decir, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional obliga que vaya físicamente. Está actuando porque tuvo la denuncia de 40 estados que lo pusieron en conocimiento y esto permite a la Fiscalía actuar sin necesidad de que la autorice la Sala de Cuestiones Preliminares. Por tanto, ya tiene competencia y ya está activada. Y creo que este tipo de recordatorios como el que hemos visto antes, estas grabaciones de radio, etcétera, ayudan y contribuyen. Y en ese sentido sí conecto con lo que decía antes nuestro eurodiputado, y es que hay que recoger pruebas. Claro, no basta con decir son criminales de guerra, sí, pero luego hay que señalar con nombre y apellido quién lo ha hecho, qué pruebas existen, etcétera. Si tenemos una grabación de radio podemos identificarlo, perfecto. ¿Y quién dio la orden? Que era lo que estábamos hablando antes. Bueno, las guerras provocan más víctimas de las que nos imaginamos y sus consecuencias trascienden los campos de batalla. Desde que comenzó la invasión, millones de ucranianos han huido de su país. La mayoría son mujeres y niños. Algunos de ellos son captados por redes criminales que los someten a explotación sexual, laboral o de otra índole. Juan Fernando López Aguilar, querías hacer un matiz sobre lo que estaban diciendo, ¿no? No, simplemente, una aportación. Sí, simplemente comentar que el Parlamento Europeo se ha tomado muy en serio esta situación. Ha exigido de la comisaria de Interior, Ylva Johansson, que la Comisión responda con un transporte seguro, para empezar, identificación y registro de todas las personas, transporte seguro y coordinación europea y financiación. La hemos proporcionado con una aportación extraordinaria al Fondo Europeo de Migraciones y Asilo, al Fondo de Integración y al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, más de 420 millones de euros de inmediato para intentar subvenir a las necesidades de atención. Pero hace falta la coordinación con las autoridades de los Estados miembros, porque la realidad es dramática. Ha habido sin duda una ola espontánea de voluntarios en marcha, de gente solidaria que ha buscado ayuda. Pero el resultado es que hay muchísimas mujeres y niños en paradero desconocido. Y efectivamente se han activado las redes de trata de personas. Eso deben ser combatidas con todas las armas de la Unión Europea. Pero lo primero y fundamental es identificar a esas personas, porque hay que saber que una consecuencia de la aplicación de la Directiva de Protección Temporal es que han entrado libres de visas. No han sido identificadas de entrada. Por supuesto llevan pasaporte, pero no han sido identificadas dactilarmente ni con indicadores biométricos, como es el caso de los solicitantes de refugio. Y además circulan libremente por toda la Unión Europea, de modo que sorprendería los destinos últimos de las personas que han entrado por Polonia. Muchos de ellos están en Chipre, en la República Checa, en Estonia, en países improbables, simplemente porque las mujeres y niños ucranianos que han huido de la guerra tienen contactos familiares u oportunidades, pero hay que establecer un mecanismo de coordinación europeo, porque no puede ser que haya personas en paradero desconocido, ni muchísimo menos que se las trafique y se las condene, por tanto, a la explotación sexual y laboral en una condición de extrema vulnerabilidad. Lo que está claro, creo que estaba diciendo María Jesús, es lo que hay que hacer todas esas buenas personas con la voluntad de ayudar, que lo hagan de forma coordinada con las autoridades, porque es que es la única manera de evitar que la gente que está aprovechándose del mal ajeno no pueda conseguir el resultado que desean. Voy a aprovechar que están los tres aquí para cambiarles de asunto. El presidente del Gobierno de actualidad también ha estado hoy, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ha estado hoy en Marruecos en una visita que trata de normalizar las relaciones entre los dos países, entre España y Marruecos, después del giro dado por España en el Sáhara y pese a la oposición del Congreso. Señor López Aguilar, ¿respaldar la autonomía del Sáhara era la única manera de superar esta crisis bilateral? En realidad, Pedro Sánchez y el Gobierno de España no ha hecho eso. El Gobierno de España, en una carta dirigida al rey de Marruecos, ha intentado cumplir con su obligación de restablecer una normalidad diplomática que es buena para España y particularmente para Canarias. Desde luego lo es en todas las fronteras exteriores de España y particularmente en la única frontera terrestre que tiene España y por extensión la Unión Europea con el continente africano, que son Ceuta y Melilla. Y es decir, que la propuesta marroquí, y
por tanto reproduce una frase que ya es un mantra, que ya está establecida en las resoluciones de Naciones Unidas, es una propuesta seria y creíble, que no cambia la realidad. La realidad sigue siendo un contencioso de legalidad internacional sometido a la comunidad internacional, una disputa de derecho internacional que solo podrá resolverse con una solución que sea mutuamente acordada por las partes, una solución duradera, pacífica, que resuelva la cuestión con un acuerdo mutuamente aceptado por las partes, lo que incluye, por tanto, a Marruecos, que es la fuerza ocupante, y al Frente Polisario representativo del pueblo saharaui. Por tanto, la realidad no ha cambiado, pero lo que sí ha hecho Pedro Sánchez es afirmar lo que ya dicen las resoluciones de Naciones Unidas, que es que la propuesta marroquí es seria y creíble. ¿Con qué intención? Pues evidentemente la de ayudar a normalizar una relación que estaba rota. Y no es bueno que España tenga una relación rota o no existente, no ya digamos hostil o no ya de desconfianza, sino de hostigamiento mutuo con un vecino inexorable como es Marruecos. No creo que sea una buena idea en absoluto. Creo, por tanto, que en la política hay hechos y realidades, pero también hay gestos. Y el gesto de ir a Rabat a tener una contacto, cena, la reunión ha durado media hora esta mañana. Una cena esta de fin de ayuno de Ramadán con Sí. Mohamed es un gesto que simboliza un restablecimiento de una relación diplomática que ojalá llegue a ser normal y constructiva, en la que podemos ¿Esta nueva resolver relación muchos va a asuntos. contener la llegada de pateras a Canarias, que es algo que nos preguntamos yo, mucho en este archipiélago? yo comparto que desde luego un presidente de un Estado tiene que intentar llevarse bien con todos los Estados y más si son vecinos. Debería no haber tenido nunca un conflicto, pero es que ese conflicto, Marruecos y España no han tenido problemas históricos. Ha habido, bueno, sí, pero me estoy refiriendo que recientemente... Historias de conflictos. Sí, ha habido conflictos, evidentemente que los ha habido, pero vamos, que el conflicto mayor y la crudeza del conflicto actual se debe también por actuaciones del propio gobierno. Es decir, que evidentemente es correcto que intentes llevarte bien con tus vecinos, pero también hubiera sido correcto no haber provocado ese conflicto, porque yo creo que no le falta razón a Marruecos en el momento en que se produce esa falta de confianza para que se produzca. No creo que sea justo acusar al gobierno de España de haber provocado un conflicto con Marruecos. De hecho, circula una especie en sentido contrario que tampoco es plausible, la de que Marruecos, artero y taimado, intenta chantajear permanentemente a España. Creo que ese lenguaje altisonante no nos conduce a ninguna solución. Lo importante es que a través de los gestos seamos capaces de reconstruir la relación de cooperación. Me queda menos un minuto para irme a publicidad y me gustaría oír a Nicolás sobre este asunto también. Soy profesor de Derecho Internacional, no puedo defender otra cosa que no sea la legalidad internacional, y este paso que ha dado el presidente del gobierno va en contra de la legalidad internacional. Creo no solo que es contrario al derecho internacional, sino que además va a ser inútil. Quiero decir, ni siquiera se va a lograr lo que el acuerdo pretende. Es que no hay acuerdo. Ya la propuesta de autonomía de 2007, que es en la que se basa esta apuesta del gobierno, porque es una apuesta y toda apuesta conlleva un riesgo, es evidente. Esa apuesta de 2007 dejaba muchos flecos sueltos a la hora de detallar cómo iba a ser ese régimen de autonomía, porque entre otras cosas dejaba a salvo las competencias del rey, de Mohamed VI. Con lo cual no sabemos exactamente cuál es el alcance de la autonomía. Dudo siquiera que le dé una autonomía. Es más, mi apuesta es que el Sáhara jamás tendrá una autonomía, porque Marruecos nunca se la otorgará. Entonces lleva tu razonamiento... Me tengo que ir a publicidad. Lleva tu razonamiento, Nicolás, a sus últimas consecuencias. Estás diciendo, por tanto, que no habrá nunca una solución para yo creo que la solución no es la autonomía. Que malvive en los campamentos de Tinduf. Si acaba de decir que Marruecos nunca le da la autonomía, puede decir que Marruecos... Lo que no ha habido en la reunión de hoy es ningún compromiso por escrito. Han dicho, han quedado... que Marruecos le dará alguna ley de independencia. Es una carta de un presidente si nunca le da la autonomía, puede ser que le da la hecho, no tenemos nada. No tenemos nada. Estamos hablando todos a la vez y es complicado entender. No vamos a llegar a una solución. Pero si no hay que solución. llegar a un acuerdo, lo ha dicho correctamente. Ha habido una carta de un presidente a un rey, ya está, no hay nada más, es que no puede haber nada más, es el derecho internacional que tiene que resolver el problema. Y no contradice el derecho internacional en la medida en que la Asociación Naciones Española Unidas ya dicen Señores, que hay una propuesta de autonomía que es seria y creíble, pero que solo podrá desembocar en un cambio de la situación lamentable de un contencioso que se cronifica durante 50 años, con la consecuencia muy dolorosa de las personas que viven transterradas en los campamentos de Tinduf.
Solo podrá haber una solución que sea mutuamente acordada. Sí, sí. Bueno. Y por tanto, No, ese será la Me voy- garantía del me- respeto de la legalidad internacional. Mutuamente acordada. Queda claro- que nada va a claro tener la- que ver con la carta del presidente al rey. Queda claro la posición de cada uno. Hoy han